Recuerdo ese día como si estuviera grabado en piedra, el día en que mi mundo se derrumbó con una sola llamada telefónica. Soy Carlos Montiel, 36 años, sentado en la oficina del director ejecutivo de la sucursal de Occidente de Motores Montiel, la empresa en la que mi padre, Arturo Montiel, había vertido su corazón y su alma para construirla desde la nada. Era una mañana ordinaria en Guadalajara, la luz dorada del sol entraba a raudales por las ventanas del rascacielos y yo estaba revisando el último informe trimestral de ventas. La empresa prosperaba gracias a las ideas frescas que mi padre y yo habíamos ideado durante videollamadas nocturnas. Siempre estaba orgulloso de mí, llamándome su mano derecha, aunque yo sabía que todavía tenía mucho que aprender. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido, pero contesté de todos modos. La voz al otro lado, la del asistente de mi padre, temblaba. «Señor Carlos, el señor Arturo. Se ha ido. Un ataque al corazón repentino esta mañana en su casa de Monterrey». Me quedé helado. El teléfono casi se me resbaló de la mano. Ataque al corazón. Mi padre, el hombre fuerte como una máquina que había superado innumerables crisis económicas con una sonrisa, se había ido así como si nada. No podía creerlo. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente daba vueltas. No lloré en ese momento. Simplemente me quedé entumecido, me levanté, tomé las llaves de mi coche y salí disparado por la puerta. «Tengo que volver ahora», le musité a mi asistente por teléfono. Aceleré por la autopista interminable, el viento aullando a través de la ventanilla, pisando el acelerador a fondo, tratando de no pensar. Pero, ¿cómo podría no pensar? «Papá, ¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué enfrentaste ese dolor solo?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me detuve a un lado de la carretera, golpeando el volante, gritando dentro del coche sellado: «Papá, ¿por qué?» El dolor de su fallecimiento me envolvió. Los recuerdos volvieron en tropel, papá enseñándome a conducir a las 10, las noches enteras juntos en el taller de reparación de motores, sus abrazos torpes cuando mamá murió hace 20 años. Él era todo para mí, padre, mentor, confidente que me entendía mejor de lo que yo me entendía a mí mismo. El funeral se celebró en la antigua Catedral Metropolitana de Monterrey, un emblemático edificio en el centro de la ciudad. Para cuando llegué, ya era tarde. El estacionamiento estaba repleto de coches de lujo, Mercedes, BMW y modelos producidos por la propia Motores Montiel. La élite empresarial de Monterrey se había reunido en pleno, los principales accionistas, los socios. Susurraban en solemnes trajes negros, rodeados de impecables flores blancas. El ambiente era pesado, pero sentí el respeto por mi padre, Arturo Montiel, que convirtió un pequeño taller de reparaciones en un imperio automotriz del norte. Entré en la iglesia con las piernas como plomo. El aroma de los lirios llenaba el aire, mientras resonaba la lúgubre música de un órgano. El ataúd de papá estaba en el centro del escenario, cubierto de flores blancas, y mi corazón se encogió. Parecía tan pacífico, como si durmiera después de un largo día de trabajo. Quise correr hacia adelante, ver su rostro una última vez, pero entonces los vi, a Verónica Aro y a Marcos Aro. Verónica, mi madrastra, de 48 años, se erguía como una reina, una astuta inversora de la bolsa antes de casarse con papá hace 8 años. Llevaba un vestido negro ajustado, el pelo recogido en un moño alto, un maquillaje impecable, y dirigía el funeral como la verdadera anfitriona. Saludaba a los invitados, estrechaba manos, murmuraba falsas condolencias. A su lado estaba Marcos, su hijo de un matrimonio anterior, de 33 años, llamativo con un traje italiano hecho a medida y una reluciente corbata de seda. Dependía de su madre, nunca había trabajado de verdad, pero se jactaba de ser el nuevo heredero. Yo había intentado establecer un vínculo con ellos por el bien de papá, pero ahora, al verlos actuar como los dueños del funeral, una vaga inquietud se apoderó de mí. Entré en la sala principal, luchando por mantener la compostura. Las cabezas se giraron. Algunos asintieron, otros susurraron. Verónica me vio al instante, su mirada me recorrió, fría y despectiva. Luego sonrió, una sonrisa burlona y torcida, como si yo fuera un extraño. Se acercó al podio y el eco del micrófono resonó. Damas y caballeros, hoy nos reunimos para despedir a Arturo Montiel, un gran hombre. Pero hoy no es solo una despedida. Hizo una pausa, escaneando la sala,
su voz afilada como una cuchilla. Es el comienzo de un nuevo capítulo para Motores Montiel. Continuaremos su legado con una visión más fresca y audaz. La sala quedó en silencio. Mi corazón se aceleró. Un nuevo capítulo. Papá acababa de morir y ella ya estaba hablando del futuro. Luego se volvió hacia mí, con una mirada penetrante. Y Carlos dijo en voz alta, con un desdén palpable. Tú solo viviste de tu padre. Un parásito, nada más. Si tienes algo de vergüenza, vete ahora. Este no es lugar para fracasados. Sus palabras cayeron como un trueno. La sala zumbó. Los invitados se movieron incómodos, algunos evitando mi mirada, otros susurrando. Me quedé helado, la sangre subiéndome al rostro, los puños apretados hasta quedar blancos. Parásito. Le había dedicado 12 años a la empresa, desde becario hasta director ejecutivo de la sucursal de Occidente. Papá me elogiaba en público, me llamaba el futuro de Motores Montiel. Y ahora ella se atrevía a decir esto en su funeral. Marcos estaba a su lado, en silencio, pero sus labios se torcieron en una sonrisa despectiva, disfrutando del espectáculo. Quise gritar, lanzarme hacia adelante, exigirle por qué me humillaba, pero pensé en papá. Su despedida no podía ser un caos. Me tragué la rabia y las lágrimas, me di la vuelta y salí en silencio. Mis pasos eran pesados, los susurros cortaban como cuchillos a mi espalda. Afuera, el viento frío de Monterrey me golpeó la cara, pero el dolor interior era más frío. Desde detrás de la verja de hierro, vi cómo bajaban el ataúd de papá. Los sepultureros trabajaban lentamente. Los terrones de tierra golpeaban sordamente. Las lágrimas cayeron en silencio, nublando mi visión. Papá, lo siento. No pude protegerte. Cuando todos se fueron y los coches empezaron a escasear, me atreví a entrar en el cementerio. El cielo gris, un viento helado entre las lápidas de piedra. Me arrodillé junto a la tumba de papá, mi mano tocando la tierra fresca. Papá, susurré, con la voz quebrada. Siento no haber estado allí en tus últimos momentos. Siento no haber podido estar cuando me necesitabas, pero te prometo que esto no terminará así. Las lágrimas empaparon la tierra, y me quedé sentado durante horas, abrazando el dolor, sin saber que esto era solo el comienzo de una tormenta mayor. Los días siguientes al funeral pasaron como un sueño nebuloso, llenos de dolor y confusión. Me quedé en Monterrey, alquilando una pequeña habitación de hotel cerca del centro, reacio a volver a Guadalajara de inmediato. Sentía que irme sería como abandonar a papá de nuevo. Durante el día, deambulaba por la ciudad, por calles familiares donde papá me había contado historias de su juventud, talleres de reparación destartalados, ruidosas fábricas de automóviles. Cada rincón lo evocaba, el olor a aceite de motor, el rugido de los motores, su cálida sonrisa diciendo, Carlos, un día llevarás a Motores Montiel más lejos de lo que yo jamás pude. ¿Y ahora qué? Verónica y Marcos habían convertido el funeral en su escenario, y yo me sentía como un extraño en mi propia familia. Luego, una semana después, recibí una carta. Estaba en el buzón del hotel, un sobre blanco y nítido con el logotipo de Lara y Asociados, el bufete de abogados de confianza de papá durante años. Mi corazón latía con fuerza mientras la abría. Estimado señor Carlos Montiel, le invitamos respetuosamente a asistir a la lectura del testamento del señor Arturo Montiel mañana a las 10 de la mañana en nuestra oficina. Eso era todo. Breve, frío. Sostuve la carta con manos temblorosas. El momento que había estado esperando había llegado. A través del testamento de papá, sabría lo que pensaba de mí, del futuro. Sentí un extraño suspense, como si algo estuviera mal, un mal presentimiento. Esa noche no pude dormir. Tumbado en la cama, mi mente bullía de pensamientos. Verónica, ¿cómo había cambiado? Papá, cuando se casó con ella hace 8 años, intenté aceptarlo, pensando que le traería felicidad después de años de soledad. Pero poco a poco vi cómo se entrometía en la empresa, convenciéndolo de embarcarse en negocios arriesgados a los que antes se oponía. Marcos era diferente. Siempre me envidió, hablando mal de mí a mis espaldas. Eres un huérfano sin madre, me había espetado una vez, borracho. Ahora dolía. Papá, me abandonaste como lo hizo mamá hace 20 años. A la mañana siguiente,
Conduje hasta Lara y Asociados, un elegante edificio de cristal en el centro de Monterrey. Caía una lluvia ligera que hacía el aire más pesado. Entré en la formal sala de conferencias, una larga mesa de madera pulida, sillas de cuero de alta gama, pinturas abstractas en las paredes. El abogado Damián Lara ya estaba allí, de unos 60 años, con el pelo plateado y gafas de montura dorada, el hombre que había trabajado con papá desde el principio. Me estrechó la mano, pero su mirada era extraña, evasiva. Carlos, hola. Siento todo esto. Su voz temblaba, y la inquietud se apoderó de mí. ¿Por qué actuaba de forma tan extraña, como si supiera algo que no quería decir? Verónica y Marcos llegaron tarde, entrando con una confianza altísima. Ella llevaba un imponente traje negro, joyas brillantes y el pelo recogido en un moño alto, como una reina. Marcos la seguía con un traje gris brillante y una llamativa corbata roja, con una sonrisa triunfante. Se sentaron frente a mí, recorriéndome con la mirada como si yo estuviera por debajo de ellos. Verónica sonrió cortésmente, pero su arrogancia era clara. Hola, Carlos. Espero que estés bien después del funeral. Sus palabras eran melosas, falsas, y me dieron escalofríos. Marcos se recostó, jugueteando con su teléfono como si todo fuera ya suyo. Damián Lara carraspeó, abriendo el sobresellado ante nosotros. Sus manos temblaban ligeramente, y los papeles crujían. La tensión era sofocante. Apreté las manos bajo la mesa, con el corazón martilleando. Papá, ¿qué dirás? Entonces Lara comenzó a leer, su voz firme pero vacilante. Según el último testamento y última voluntad de Arturo Montiel, todos los activos, incluidas las acciones mayoritarias y el control operativo de Motores Montiel, pasarán a la señora Verónica Haro y a su hijo, Marcos Haro. Todos los bienes inmuebles, fondos de inversión y cuentas personales también serán transferidos a la señora Verónica y a su hijo. El mundo se detuvo. Me quedé helado, con un zumbido en los oídos. Ni una sola mención de mí, ni una palabra. Después de 12 años de dedicación, noches sin dormir y sacrificios, papá me había excluido. Miré fijamente el papel, esperando haber oído mal. Pero no, estaba claro. Verónica y Marcos lo obtenían todo. Sentí como un cuchillo en el corazón. ¿Por qué, papá? Lo prometiste. Dijiste que Motores Montiel era mío. ¿O es que Verónica te cambió? La duda surgió, mezclada con el dolor. Quise gritar, preguntarle a Lara si era un error, pero se me hizo un nudo en la garganta. Verónica fingió emoción, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. Oh, Arturo. Siempre pensaba en el futuro. Prometo continuar con su legado, llevar a Motores Montiel a nuevas alturas. Su voz temblaba, pero vi que sus ojos brillaban con triunfo. Marcos se recostó, con una sonrisa de suficiencia, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Me miró, con los labios curvados, susurrándole a su madre. Apreté los puños, reprimiendo la rabia. ¿Era este el testamento real? ¿Por qué Lara estaba tan inquieto? Pero en ese momento, me quedé sentado, entumecido, con la mente en un caos. La reunión terminó rápidamente. Salí como un fantasma, conduciendo sin rumbo bajo la lluvia. El dolor por papá ahora se duplicaba, traicionado por mi propia sangre. Me detuve junto al lago, observando las olas romper, llorando como un niño. Papá, ¿por qué me hiciste esto?, susurré. Los recuerdos volvieron en tropel, papá enseñándome sobre motores, elogiándome cuando la sucursal de Occidente batió récords de ventas. Ahora todo estaba destrozado. Sentí suspense, miedo por el futuro. ¿Qué pasaría con la empresa bajo el mando de mi madrastra y su hijo? Al día siguiente, Verónica actuó con la velocidad del rayo. Convocó una reunión general de la empresa en la sede de Motores Montiel, un imponente edificio de cristal en las afueras de Monterrey que papá llamaba con orgullo, el corazón del imperio. Recibí una invitación por correo electrónico, pero sabía que no era amistosa. Llegué y entré en el auditorio abarrotado. Empleados, accionistas, incluso los medios de comunicación. La tensión crepitaba, los susurros estaban por todas partes. Verónica estaba en el escenario, micrófono en mano, convirtiendo la reunión en una exhibición de poder.
Llevaba un llamativo traje rojo, su pelo ondulado la hacía parecer una estrella. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando. Hoy es un nuevo día para Motores Montiel. Reestructuraremos, eliminaremos ineficiencias y apuntaremos al futuro. Hubo aplausos dispersos, pero vi inquietud en sus ojos. Luego se giró, nombrándome delante de todos. Y Carlos Montiel, el incompetente, que obstaculiza el crecimiento de la corporación. Vivió de su padre durante demasiado tiempo. Sus palabras explotaron como una bomba. La sala quedó en silencio, tan hermética como un cable. Los reporteros giraron sus cámaras, los flashes eran cegadores. Me senté, la sangre subiéndome al rostro, pero permanecí en silencio. Verónica firmó mi despido en el escenario, revocando mi autoridad y mi acceso a la empresa. El papel crujió, las plumas rascaron. A partir de ahora, Carlos no tiene ninguna conexión con Motores Montiel, declaró, triunfante. Marcos, en la primera fila, sonrió con suficiencia. Sentí la máxima humillación, desnudo ante la multitud, pero no reaccioné. Mi mirada se volvió fría. Me levanté y salí de la sala en absoluto silencio. Los susurros me siguieron, las cámaras capturando cada paso. Esa tarde, los medios de comunicación estallaron. La noticia se extendió por todo Monterrey, desde la prensa escrita hasta las redes sociales. Me senté en el hotel viendo la televisión, viéndome a mí mismo salir de la reunión bajo titulares como «El fracaso del imperio automotriz». El dolor surgió, mezclado con la ira. ¿Era esto real o había algo turbio? Apreté los puños, sabiendo que la tormenta acababa de empezar. Papá, tengo que descubrir la verdad. Después de esa horrible reunión, salí de la sede de Motores Montiel bajo la gélida lluvia de Monterrey. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas como lágrimas que ya no podía derramar. Conduje lentamente, con las manos apretando el volante hasta que me dolieron, cargando con la humillación de haber sido despojado del poder por mi propia familia. Verónica, mi madrastra, a quien había intentado respetar por el bien de papá, me había convertido en un paria ante cientos de empleados y periodistas. Sus palabras resonaban en mi cabeza, incompetente, obstaculizando el progreso. ¿Cómo se atrevía? Y Marcos, con esa sonrisa despectiva, como si hubiera nacido para pisotearme. La vergüenza pesaba más que la propia pérdida, carcomiéndome poco a poco, haciéndome sentir pequeño, inútil. El largo camino hacia los suburbios se extendía interminable, las luces de la calle borrosas bajo la lluvia, y me pregunté, ¿cómo pudo derrumbarse todo tan rápido? Papá, si estuvieras vivo, ¿qué dirías? Regresé a mi modesto apartamento en los suburbios de Monterrey, un lugar que había comprado años atrás por su proximidad a la sede. Ahora era mi único refugio, un rincón solitario en medio de la tormenta. La puerta crujió al abrirse, y el aire frío entró como una amarga bienvenida. Encendí la luz, y su tenue brillo amarillo iluminó el espacio vacío, una sala de estar sencilla con un sofá gastado, una pequeña cocina que nunca se usó para una comida decente y un dormitorio que apenas albergaba una cama y un escritorio. Sin risas, sin calor familiar, solo yo a solas con el dolor. Me desplomé en una silla, quitándome el traje empapado, y miré a mi alrededor. Todo aquí me recordaba a papá, como heridas sin cicatrizar. Me abracé las rodillas y los recuerdos surgieron como un río embravecido. Recordé la época después de la muerte de mamá. Falleció de cáncer cuando yo tenía 16 años, dejándonos a papá y a mí a la deriva en nuestra gran casa. Papá, Arturo Montiel, se convirtió en padre y madre. Me crió solo, sin volver a casarse de inmediato, dedicándose a la empresa y a mí. Por las mañanas temprano, nos preparaba desayunos sencillos, huevos fritos y tostadas. Por las tardes, me enseñaba el oficio. Carlos, los coches no son solo máquinas, son sueños sobre ruedas. Mantente firme, hijo. Me enseñó el honor. Nunca vendas tu conciencia por dinero. Por las noches, junto a la chimenea, compartía historias de sus inicios, desde un pequeño garaje con 2 empleados hasta una corporación de cientos. Las dificultades vendrán, pero el honor te mantendrá en pie. Ahora, me dolía el corazón. Papá, me mantuve firme, pero ¿por qué me abandonaste así? Luego vinieron los recuerdos de los años en que revivimos la empresa tras la crisis económica. Motores Montiel casi quebró.
Los pedidos se desplomaron, las acciones se estrellaron y los empleados renunciaron en masa. Papá me llamó desde Guadalajara, su voz cansada pero resuelta. Hijo, ven a ayudarme. Dejé mi pasantía en otra compañía de automóviles y volé a casa de inmediato. Trabajábamos jornadas de 18 horas, recortando gastos, diseñando modelos de bajo consumo, persuadiendo a los inversores. Noches en vela en la oficina, café frío, papá dándome una palmada en el hombro. Saldremos de esta, Carlos. ¿Juntos? Y lo hicimos. Motores Montiel volvió a despegar. Las ventas se duplicaron, las acciones se dispararon. Ese orgullo cuando papá me abrazó delante de todos los empleados, este es mi hijo, el futuro de la empresa. Ahora todo lo que quedaba era el silencio, una carta de despido arrugada sobre la mesa y los ojos despectivos de aquellos en quienes una vez confié. Verónica tratándome como basura en el funeral. Marcos sonriendo con suficiencia durante la lectura del testamento. Apreté el papel, queriendo romperlo, pero lo dejé caer. ¿Por qué firmó papá ese testamento? ¿O fue coaccionado? La duda se insinuó, causándome ansiedad. Encendí la televisión. Las noticias seguían inundadas. Escándalo en Motores Montiel. Hijo biológico despedido. Los periodistas entrevistaban a antiguos empleados, algunos se mostraban arrepentidos, la mayoría guardaba silencio. La noticia de mi expulsión se extendió por Monterrey como un reguero de pólvora. Los amigos de la industria me ignoraron como si fuera contagioso. Llamé a Tomás, un antiguo socio de la sucursal de Occidente. Tomás, ¿podemos vernos? Su voz vaciló. Carlos, no es un buen momento. Nueva empresa, ¿entiendes? Los antiguos socios rechazaron reuniones. Los correos electrónicos rebotaban con excusas de ocupado. Me eliminaron de todas las juntas en las que había servido, las invitaciones fueron revocadas como si nunca hubiera existido. Me di cuenta dolorosamente de que lo había perdido todo, a papá, el trabajo, el honor, la fe y la familia. Papá, a quien más amaba, se había ido de repente, dejando un vacío insustituible. El trabajo, 12 años por el desagüe, ahora desempleado, sin un céntimo más allá de unos escasos ahorros. El honor, lo que papá me enseñó a valorar, pisoteado públicamente, tildándome de el fracasado, a los ojos de todos. Y la fe en la familia, en Verónica y Marcos, a quienes intenté aceptar, ahora era solo traición. Me quedé allí sentado, con las lágrimas corriendo, la soledad envolviéndome. Monterrey, la ciudad que amaba, ahora parecía una prisión. Afuera seguía lloviendo, el viento aullaba a través de las grietas, y me pregunté, ¿cómo me levanto? Pero en el fondo, una pequeña llama parpadeaba, ira, sospecha. Quizás el testamento no era real. Quizás papá nunca me abandonó. Ese pensamiento hizo que mi corazón se acelerara. Papá, encontraré la manera. Pero ahora, en este apartamento vacío, solo podía abrazar el dolor, esperando el amanecer. Los días siguientes transcurrieron en una pesada desesperación, como una niebla que envolvía cada pensamiento. Me despertaba cada mañana con los ojos pesados, mirando por la ventana a un Monterrey gris bajo el cielo invernal. Las noticias seguían zumbando en la televisión, Verónica apareciendo en entrevistas, radiante, hablando de una nueva visión para Motores Montiel. Cada vez que la veía, mi corazón se encogía y la ira crecía. Apagaba la televisión, me desplomaba en la cama, con la mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. ¿Por qué firmó papá ese testamento? Me había prometido innumerables veces en conversaciones privadas que la empresa era mi legado. ¿O lo había manipulado Verónica? La idea me provocó un escalofrío por la espalda como una corriente eléctrica. Ya no podía quedarme en Monterrey. La ciudad estaba ahora llena de fantasmas, la sede donde fui humillado, el cementerio donde yacía papá, las calles que una vez nos vieron reír juntos. Necesitaba irme, encontrar un lugar para respirar, para pensar. Entonces, los recuerdos de la vieja cabaña de madera junto al lago de Chapala volvieron a mi mente, el lugar al que papá y yo escapábamos cada invierno para esquiar y tener charlas nocturnas junto a la chimenea. Él había dicho, esa cabaña es tuya, Carlos. Cuando todo se sienta demasiado pesado, ve allí. Esas palabras ahora resonaban como una luz guía.
Empaqué algo de ropa, cogí las llaves del coche y salí de Monterrey en silencio, sin mirar atrás. La carretera hacia el sur se extendía durante horas, cubierta de un manto silencioso, a excepción del crujido de los neumáticos sobre el pavimento. Conduje lentamente, con la radio apagada, solo el viento silbando a través de la ventanilla agrietada. El invierno en las alturas de Jalisco era duro. Los árboles a lo largo de la carretera estaban desnudos, la neblina caía como granos de tiempo. Finalmente, la cabaña emergió entre los pinos como una pintura desvaída, empolvada por el tiempo pero aún familiar. Estaba junto al lago de Chapala, la superficie quieta brillando bajo la débil luz del sol. Aparqué y salí, el viento frío me golpeó la cara como un saludo nostálgico. La pequeña casa tenía paredes de roble desgastado, agrietadas por la edad, un techo inclinado y una chimenea silenciosa. La llave tintineó en mi mano. La puerta se abrió con el olor a madera vieja y frío acumulado. Dentro estaba todo oscuro. Encendí la luz. Su tenue brillo amarillo iluminó suelos de madera pulida, una chimenea llena de cenizas y fotos en la pared de papá y yo esquiando, sonriendo con las mejillas sonrosadas. Me hundí en el viejo sillón, exhalé, sintiendo como si papá todavía estuviera aquí, en alguna parte del aire. Papá, estoy en casa, susurré, mientras las lágrimas rodaban. Este lugar estaba lleno de recuerdos. Noches junto a la chimenea, papá compartiendo historias de sus inicios. Desde un pequeño garaje, construí un imperio. Tú lo continuarás, Carlos. Ahora, lo había perdido todo, me quedaba solo esta cabaña. Decidí quedarme, limpiar e intentar olvidar el dolor. Pero en el fondo, una premonición ansiosa crecía. Quizás papá dejó algo aquí. Comencé a limpiar el estudio de papá, un pequeño rincón en el piso de arriba con un viejo escritorio de madera, estanterías repletas de documentos de automóviles y una ventana con vistas al lago. Afuera lloviznaba, el viento aullaba a través de las grietas, creando una atmósfera solitaria pero pacífica. Limpié el polvo del escritorio, organicé los papeles esparcidos, tratando de mantener la calma. Entonces me fijé en una pintura al óleo en la pared, el lago de Chapala al atardecer. La favorita de papá porque mamá la pintó antes de morir. Colgaba torcida, no alineada como siempre. Mi corazón latió más rápido. ¿Por qué torcida? Papá era meticuloso. Odiaba el desorden. Alcé la mano, la descolgué, pesaba, y detrás de ella había una caja fuerte de pared, hábilmente oculta, pintada para mezclarse con la pared. Me quedé helado, con las manos temblando. ¿Una caja fuerte? Papá nunca la mencionó. El suspense creció, la adrenalina recorrió mi cuerpo. ¿Qué era esto? ¿Un secreto? Intenté abrirla, pero la cerradura digital hizo clic, pidiendo un código. Probé el cumpleaños de papá. No. La fecha de la boda con mamá. Tampoco. La fecha de fundación de Motores Montiel. Inútil. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío de la habitación. Probé varias combinaciones, viejos números de teléfono, códigos postales, mi corazón latiendo con cada fallo. Entonces un pensamiento brilló, mi cumpleaños. Lo introduje lentamente, mes, día, año. La cerradura se abrió con un chasquido seco. Casi se me para el corazón. Dentro había carpetas de documentos cuidadosamente envueltas en bolsas a prueba de humedad, sin una mota de polvo. Las saqué, me senté en el suelo, con las manos temblando mientras abría la bolsa. Primero, los certificados de acciones originales de Motores Montiel, papeles amarillentos, la firma clara de papá demostrando la propiedad mayoritaria. Luego, el testamento real, notariado por un abogado. En él, todo era mío, la empresa, los activos, los fondos de inversión. Ni una palabra sobre ella o Marcos. Lo leí y releí, con el corazón acelerado. ¿Era esto real? ¿Era el otro testamento falso? La duda se convirtió en certeza, el suspense alcanzaba su punto álgido. También había un certificado de un fondo fiduciario a mi nombre, cientos de millones de pesos, anónimo para protección. Papá lo había preparado todo. En el medio había un pequeño sobre con la familiar y temblorosa letra de papá, para Carlos. Lo abrí. Apareció una delgada hoja. La voz de papá resonó mientras leía,
mi querido hijo, si estás leyendo esto, ha ocurrido lo peor. Me sentía inquieto al entrar en este nuevo matrimonio con Verónica. Es inteligente, pero percibí cálculo en ella. Preparé todo para protegerte si ella cambiaba. Este testamento es real. Otros pueden ser falsificados. No confíes en las palabras. Confía en las pruebas y en la justicia. Motores Montiel es tuya, pero el honor es lo que debes defender. Te quiero y estoy orgulloso de ti. Arturo. Me quedé en silencio en la habitación de madera, releyendo la carta, las lágrimas cayendo sin darme cuenta. Papá nunca me abandonó. Lo previó, me protegió desde lejos. El dolor por su pérdida ahora se mezclaba con alegría, la ira con esperanza. Lloré por papá, por su sabiduría y por el camino hacia la justicia que tenía por delante. Me quedé sentado durante horas, con la carta en la mano, los recuerdos inundándome como un torrente. La última vez que estuvimos aquí, hace 2 inviernos, llovía mucho. Nos quedamos adentro, sentados junto a la chimenea. Papá sorbía café, su voz cálida. Carlos, la vida es como una carrera. Curvas cerradas, caídas profundas. Pero mantén tu honor y lo superarás. No mencionó a Verónica, pero ahora recordé sus ojos preocupados. Quizás escondió la caja fuerte entonces. Me levanté y encendí la chimenea. Las llamas rugieron, ahuyentando el frío. Afuera, la lluvia caía más densa, los pinos susurraban en el viento. Revisé los documentos de nuevo, comprobando cada sello notarial. Real, imposible de falsificar. El suspense creció. ¿Cómo falsificó Verónica el testamento? ¿Quién la ayudó? Necesitaba un abogado, pero con discreción. Papá me enseñó, actúa con inteligencia, no con precipitación. Una nueva oleada de convicción recorrió mi cuerpo como sangre caliente, ahuyentando el frío cortante de un invierno jalisciense. Ya no era el fracasado arrinconado. Era el verdadero heredero, con las pruebas en la mano. Pero sabía que no debía precipitarme. Papá me lo había enseñado, actuar sin pensar es un suicidio, Carlos. Ordené la cabaña, encendí la chimenea por última vez y conduje de vuelta a Monterrey a la mañana siguiente. La carretera ahora parecía un camino de esperanza, aunque el viento seguía aullando a través de la ventanilla del coche. Me detuve en una cafetería de carretera, pedí un café negro humeante y esbocé un plan aproximado en mi cabeza. Primero, necesitaba un abogado de confianza. David Corona, amigo de la Universidad de papá, un experimentado abogado especializado en testamentos y disputas corporativas. Papá había dicho, David es el único en quien confío. Lo llamé desde la cafetería, con la voz temblorosa. Tío David, soy Carlos. Necesito verte. Aceptó al instante, su voz cálida y baja. Carlos, te he estado esperando. Ven a mi oficina ahora. La oficina de David Corona estaba en el centro de Monterrey, un edificio antiguo pero digno con estanterías llenas de archivos y olor a papel envejecido. Entré, agarrando la bolsa con los documentos de la caja fuerte, con el corazón palpitante. David, de unos 65 años, pelo plateado y gafas de montura dorada, se levantó y me abrazó como a un familiar. Carlos, siento mucho lo de Arturo. Era mi mejor amigo. Nos sentamos en una gran mesa de madera y le entregué todo lo de la cabaña de papá, los papeles amarillentos, el testamento real, las acciones originales, el fondo fiduciario, todo dispuesto como tesoros del pasado. David se puso las gafas de leer, escrutando cada sello notarial, firma y fecha. Sus dedos se deslizaron sobre las páginas, entrecerrando los ojos, murmurando, esta fecha. Esa firma. La tensión era sofocante. Me quedé quieto, el suspense aumentando. Cada segundo parecía una hora, mi corazón se aceleraba. ¿Lo confirmaría, o era todo un delirio? Después de un examen minucioso, David levantó la vista, con expresión severa, pero con un brillo en los ojos. Carlos, el testamento que presentó Verónica es falso. La firma y los sellos notariales están copiados. Veo rastros de Photoshop aquí, y muchas fechas han sido alteradas. El abogado Lara. Puede que lo hayan comprado. Me quedé helado, y luego exhalé aliviado. Falsificado.
Papá nunca cambió de opinión. Mi testamento real tenía firmas originales, números de notario registrados y testigos válidos, 2 viejos amigos de papá, todavía vivos para testificar. Esto demostraba que papá nunca alteró la herencia. Yo era el verdadero dueño de Motores Montiel. La alegría y la rabia surgieron. Las lágrimas rodaron. Tío David, ¿qué hago? Me dio una palmada en el hombro. Conseguiremos justicia, pero con discreción. Mantén esto en secreto y reúne todas las pruebas para forzar a Verónica a rebelarse. Si te precipitas, destruirá las pruebas. Trazamos un plan. No decírselo a nadie. Recopilar más pruebas de fraude. David comprobaría los registros notariales oficiales. Yo necesitaba a alguien de dentro. Entonces recordé a Jimena Lira, la jefa de contabilidad que le debía la vida a papá. De unos 40 años, pelo castaño recogido en un moño, gafas gruesas, la mujer leal que había trabajado para Motores Montiel desde los inicios de papá. Papá la salvó una vez de la quiebra personal con un préstamo sin intereses. Le estaba eternamente agradecida. Pero después de que Verónica tomara el control, Jimena fue degradada a un puesto menor de auditoría interna, lejos de su antigua posición. La había visto en la sede, con los ojos tristes pero aún leal al legado de papá. Jimena puede ayudar, pensé, con el corazón acelerado. La contacté a través de un número antiguo, enviándole un mensaje de texto discreto. Jimena, soy Carlos. Necesito reunirme contigo en privado sobre mi padre. Al principio dudó, devolviéndome la llamada, con la voz temblorosa. Carlos, ahora es peligroso. Verónica vigila a todo el mundo. La convencí. Solo una cafetería. Nadie lo sabrá. Por mi padre, Jimena. Finalmente, accedió, susurrando, de acuerdo. Por el señor Arturo. Nos reunimos en una tranquila cafetería de los suburbios. Jimena llegó tarde, envuelta en un abrigo, mirando nerviosamente a su alrededor. Carlos, ¿estás bien? Después de todo, mencioné brevemente el testamento real sin dar detalles, diciendo que necesitaba pruebas financieras. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, y luego suspiró. Sabía que Verónica tramaba algo turbio. Está desviando dinero a través de fondos extraños, ocultándolo de los libros principales. Me entregó una memoria USB con transacciones internas copiadas, archivos de Excel, facturas, transferencias. La abracé, con la voz ahogada. Gracias, Jimena. Papá estaría muy orgulloso. Mi corazón se aceleró, el suspense creciendo ante lo que estaba a punto de suceder. Nos separamos rápidamente. Conduje a la oficina de David, con la memoria USB quemando en mi bolsillo. A partir de esos datos, David y yo descubrimos una red de irregularidades financieras. Nos sentamos en su oficina, la pantalla del ordenador brillando, escaneando cada línea. Verónica había desviado silenciosamente dinero de la empresa, millones, a través de fondos pantalla a su nombre y al de Marcos, una inversión en una empresa fantasma en las Caimán, una tarifa de consultoría a la cuenta personal de Marcos. Esto es blanqueo de capitales, Carlos, dijo David gravemente. Está vendiendo acciones bajo cuerda, desangrando la empresa. Miré los archivos, temblando de rabia. Papá construyó Motores Montiel con sangre y sudor. Ahora la estaban desangrando. Durante noches enteras, revisamos documentos, marcando pruebas clave. Café frío, ojos irritados, pero el suspense nos mantenía alerta. Mira, una transferencia el día después del funeral, señalé. David asintió. Lazos perfectos con el testamento falso. Esas noches se alargaron, el viento de Monterrey aullando afuera, pero cada descubrimiento nos acercaba más a la justicia. Miré la pila de pruebas, sabiendo que la lucha por reclamar el honor de papá y la verdad de Motores Montiel estaba a punto de comenzar. Me senté entre los papeles, con el corazón palpitando de suspense. Verónica creía que había ganado, pero ahora yo tenía las armas. Papá, lo recuperaré todo. Las semanas siguientes transcurrieron en un intenso silencio, como la calma que precede a la tormenta. David Corona y yo trabajamos en secreto. Sabíamos que cualquier paso en falso podría alertar a Verónica,
y ella lo destruiría todo como una serpiente venenosa que protege su guarida. Mientras nosotros construíamos el caso en silencio, Verónica Haro hacía alarde de su poder de forma más descarada, actuando como la nueva reina de Motores Montiel. Trataba la empresa como su reino personal, y desde lejos, yo solo podía apretar los dientes y observar, con la rabia hirviendo en mi pecho. Aparecía constantemente en los medios como una estrella en ascenso. Cada mañana encendía la televisión y su rostro llenaba la pantalla, entrevistas en canales de negocios locales, artículos en El Norte, incluso programas de entrevistas nacionales. Mi audaz visión llevará a Motores Montiel a una era de innovación, declaraba, su voz resonando, con una sonrisa perfecta bajo las luces del estudio. Bajo el pretexto de una reestructuración financiera, Verónica comenzó a vender silenciosamente fábricas más pequeñas, instalaciones que papá había construido desde cero, sudando para poder permitirse equipos obsoletos. Leí la noticia, la planta del suburbio de Apodaca vendida a un conglomerado extranjero por una miseria. Papá se había opuesto a vender activos principales. Mantenemos las fábricas para preservar los empleos para la gente de Nuevo León, hijo. Recordaba claramente una reunión familiar años atrás cuando Verónica sugirió invertir en alta tecnología en lugar de en las viejas plantas. Papá negó con la cabeza. No, Verónica, ese es el alma de la empresa. Ahora ella hacía lo contrario, redirigiendo fondos a empresas desconocidas, software de conducción autónoma de startups de Silicon Valley, incluso bienes raíces en Nueva York, campos a los que papá y yo nos habíamos opuesto por ser demasiado arriesgados y no estar relacionados con los automóviles tradicionales. A partir de los datos de Jimena, rastreé millones que salían sin ningún beneficio a la vista. Mi corazón se encogía cada vez. La empresa estaba siendo desangrada, y yo solo podía documentarlo, esperando el momento. Al mismo tiempo, anunció planes para cambiar el nombre de la empresa a Grupo Automotriz Haro, afirmando que refleja el espíritu de innovación. Lo leí en línea, mi corazón latiendo como un tambor. Haro, su apellido y el de Marcos, borrando el legado de Montiel. Celebró una lujosa rueda de prensa en la sede, invitando a periodistas y a los principales accionistas. En la pantalla, estaba de pie con el micrófono. Motores Montiel está anticuado. Grupo Automotriz Haro será el futuro, moderno, dinámico. Sonaron aplausos, pero vi inquietud en los ojos de algunos empleados veteranos. Papá, estarías desconsolado. El nombre Montiel era un símbolo de Monterrey, de un pequeño garaje a un imperio. Ahora ella quería borrarlo, borrar a papá de la historia. Apreté los puños, el suspense creciendo ante la idea de su caída. Pero por ahora, solo podía observar desde lejos, anotando cada detalle, fechas de anuncios, fluctuaciones de las acciones, correos electrónicos internos discretos de Jimena. Marcos Haro fue nombrado director financiero a pesar de no tener experiencia alguna, actuando como un niño al que le dan un caramelo. Lo conocía, 33 años, nunca había trabajado de verdad, solo gastaba el dinero de su madre. Ahora se sentaba en la silla de papá, aprobando decisiones de gasto imprudentes. A partir de los datos de Jimena, vi que compraba superdeportivos, un Ferrari rojo brillante por varios millones de pesos bajo el concepto de vehículo de prueba de la empresa, y luego eventos fastuosos, cócteles en hoteles de lujo, invitando a celebridades e influencers para promocionar la nueva marca. Fotos en redes sociales, él sonriendo junto al superdeportivo, champán en mano, Verónica orgullosa a su lado. Grupo Haro, el nuevo lujo, publicaba. Yo hervía de rabia. Papá enseñó, el dinero de la empresa es para inversión, no para derroche. Ahora él lo había convertido en un juego. El suspense crecía mientras registraba cada gasto, cada línea de prueba de malversación. La imagen de Motores Montiel se transformó en una cáscara llamativa, hueca por dentro. Desde lejos, lo veía claramente, un nuevo y reluciente logotipo en la sede, anuncios de televisión grandilocuentes, pero caos en el interior. Jimena susurró en una llamada segura, los empleados están preocupados, Carlos. Las ventas están cayendo, pero a Verónica solo le importa la imagen. Ingenieros veteranos, como Hernán, que diseñó el primer motor con papá, fueron despedidos o forzados a una jubilación anticipada. Hernán lloró cuando se fue, murmuró Jimena. En su lugar, la gente de Verónica, jóvenes expertos de la bolsa sin idea de coches, solo de números. Recordaba a Hernán, joven Carlos, los coches necesitan un alma.
Ahora esa alma se estaba muriendo. Los pequeños accionistas se pusieron nerviosos mientras las acciones oscilaban salvajemente, de forma impredecible, debido a las ventas bajo cuerda de Verónica. Fugas internas revelaron un gasto turbio de fondos de investigación. Millones se desvanecieron en proyectos fantasma. Lo recopilé todo, los archivos se amontonaban, el suspense aumentaba con cada nueva pieza. Después de semanas de intensa preparación, Verónica Aro celebró una gran rueda de prensa en el vestíbulo principal de la sede, el antiguo corazón de Motores Montiel. Lo leí en línea, con el corazón palpitante. Cientos de periodistas, accionistas y celebridades fueron invitados. Convirtió el evento en una fiesta fastuosa con luces de neón parpadeantes, música animada y mesas cargadas de vino. La prensa la aclamó unánimemente como un ícono de poder de la industria automotriz. Encendí la televisión y vi los titulares desplazándose: Verónica Aro, la nueva reina de Monterrey. Los artículos elogiaban, con una visión audaz, la señora Aro llevará a la industria automotriz a una nueva era. Aparecía en portadas de revistas, radiante, hablando de innovación y crecimiento sostenible. Pero yo conocía la verdad detrás de todo: estaba desangrando la empresa, vendiendo activos para llenar sus propios bolsillos. Cada cumplido cortaba como un cuchillo, pero me tragué la ira, esperando. Jimena me envió un mensaje: rueda de prensa hoy, Carlos. Está muy confiada. Me puse un traje sencillo, una gorra de béisbol calada, y me deslicé en la sala por una puerta trasera. En la última fila, en medio de la multitud bulliciosa, observé en silencio. Mi corazón latía con fuerza, el suspense hacía que mis manos temblaran. Sabía que había llegado el momento de actuar. Papá, hoy restauraré tu honor. Antes de la conferencia, David Corona y yo habíamos presentado todas las pruebas a los investigadores, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la delegación del FBI en Monterrey. Nos reunimos con ellos en una oficina segura, entregando el testamento real, documentos financieros que probaban el fraude, transferencias a través de fondos pantalla, ventas de activos infravalorados y firmas falsificadas. Esto es grande, dijo el investigador principal, entrecerrando los ojos ante los archivos. Actuaremos tan pronto como tengamos la orden. David asintió. La rueda de prensa de hoy es el momento perfecto. No sospechará. Salí de la oficina, con el corazón acelerado, sintiendo que caminaba sobre una cuerda floja. Un error y todo podría desmoronarse. Pero confiaba en las pruebas. Confiaba en papá. Ese día, la sala estaba abarrotada, los flashes de las cámaras no cesaban. Verónica subió al escenario con un llamativo atuendo rojo, sus joyas brillando como una estrella. Habló con elocuencia. Hoy somos testigos del nacimiento de Grupo Automotriz Aro, el símbolo de la innovación, la fuerza y el futuro. Motores Montiel ha cumplido su misión. Ahora es el momento de un nuevo capítulo. Aplausos atronadores, periodistas escribiendo furiosamente. Esbozó inversiones masivas, asociaciones internacionales, y el legado que continuaré. Me senté en la parte de atrás, con los puños apretados, la rabia hirviendo. ¿Legado? Lo estaba destruyendo. Cuando Verónica terminó, con una sonrisa triunfante en los labios, mientras los aplausos rugían, fue cuando me levanté, caminando lentamente hacia el escenario. Sentí que el corazón se me iba a salir, el suspense hacía que mis pasos fueran pesados. Los susurros se extendieron por la sala mientras la gente me reconocía. Ese es Carlos Montiel. ¿Qué hace aquí? Las miradas se volvieron, las cámaras giraron. Subí al escenario, coloqué la pila de documentos sobre la mesa frente al micrófono y los flashes explotaron como una tormenta. En la pantalla gigante detrás de mí, conectada en secreto de forma remota por Jimena, el testamento real ampliado, con la firma de Arturo Montiel, brillaba claramente, el sello notarial original visible. La sala quedó en silencio. Verónica se congeló momentáneamente, su sonrisa endureciéndose como una piedra. Me miró, sus ojos brillando de pánico, pero intentó recomponerse, forzando una risa. Esto es solo un malentendido, todos. Carlos, ¿qué estás haciendo? Su voz temblaba, ya no era afilada. No dije nada. Simplemente me quedé de pie, dejando que las pruebas hablaran. La multitud zumbó, los periodistas susurraban: ¿testamento real? ¿Qué está pasando?
En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe con un estruendo. Investigadores, 3 en trajes negros, con sus placas brillando, junto con el abogado David Corona, entraron con paso resuelto. El investigador principal levantó la orden. Verónica Haro, tenemos una orden para congelar sus activos y citarla por falsificación de testamento, apropiación indebida de acciones y fraude financiero. Su voz resonó. La sala estalló en un caos. Las cámaras parpadearon sin cesar. La gente se puso de pie, murmurando. Marcos, en la primera fila, se levantó de un salto presa del pánico, tratando de escabullirse por una puerta lateral, con el rostro ceniciento, sudando profusamente. Pero la seguridad y los periodistas lo bloquearon, con los objetivos de las cámaras muy cerca. Marcos Haro, ¿algún comentario? Tartamudeó, sin palabras, negando con la cabeza aterrorizado. Verónica palideció, perdiendo por completo el control. Gritó en medio del tumulto, «Esto es una conspiración. No hice nada malo. No tienen derecho». Su voz era estridente, ya no majestuosa, solo la de una mujer frenética, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido bajo los flashes. Se abalanzó hacia el micrófono, pero la seguridad la detuvo ante cientos de periodistas. La imagen de la poderosa presidenta Haro se derrumbó en un instante. Los aplausos de hacía unos momentos se convirtieron en un alboroto, chismes y flashes incesantes como fuegos artificiales. Fraude. Testamento falsificado. Los susurros se extendieron, los teléfonos zumbaban con noticias de última hora. Me quedé en silencio en la sala, sin necesidad de palabras. La verdad hablaba por mí. El honor de papá finalmente fue restaurado ante el mundo. Papá, lo logré. Las lágrimas rodaron, mezclándose con el ruido, pero eran lágrimas de victoria. El caos duró horas. Los periodistas me rodearon, con preguntas a quemarropa. Carlos, ¿qué pruebas tienes? ¿Qué hizo Verónica? Negué con la cabeza, dejando que David Corona respondiera. Tenemos pruebas irrefutables. Se hará justicia. A Verónica se la llevaron, esposada sin apretar, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Marcos sollozaba, suplicando, «Mamá, ¿qué está pasando?» Pero nadie escuchó. Salí de la sala, el viento de Monterrey azotando mi rostro. Alivio mezclado con tristeza. Papá, tu legado está a salvo, ¿pero por qué tuvo que llegar a esto? El suspense dio paso a la paz, pero sabía que la lucha no había terminado. Apenas unas horas después de la rueda de prensa, los medios nacionales estallaron con la noticia como una bomba detonando en todos los canales. Conduje de vuelta a mi apartamento, y la radio del coche ya estaba transmitiendo la voz del locutor, última hora, Verónica Haro, presidenta de Grupo Automotriz Haro, bajo investigación por falsificación de testamento y apropiación indebida de activos en Motores Montiel. Mi corazón se aceleró, aunque lo había anticipado. Me detuve y revisé mi teléfono. Las redes sociales habían explotado. Twitter, Facebook, grandes medios como CNN y Fox News, todos llevaban titulares similares: conmoción en Monterrey, presidenta poderosa expuesta. El vídeo del salón de conferencias se volvió viral, con millones de visitas en la primera hora. Los accionistas, tanto mayores como menores, se volvieron en masa, como un maremoto que arrasaba todo. A la mañana siguiente, un correo electrónico del tío David: las acciones se desploman, Carlos. Están vendiendo en pánico. Las acciones de Motores Montiel cayeron en picado desde los máximos que Verónica una vez presumió, bajando más del 40% en un solo día. Los acuerdos de inversión se congelaron. Socios importantes de Japón y Alemania enviaron cartas formales, deteniendo todas las transacciones hasta que la situación se estabilizara. Imaginé reuniones de accionistas frenéticas, llamadas de pánico. Nos han engañado. Papá me enseñó sobre los mercados. Las acciones son confianza, hijo. Si pierdes la confianza, todo se derrumba. Ahora esa confianza se había hecho añicos, y sentí una punzada. La empresa que papá construyó desde un pequeño garaje estaba siendo arrastrada a un vórtice de escándalo. Me senté en mi apartamento mirando los gráficos de las acciones en mi portátil, con el corazón dolido, no por el dinero, sino por el legado de papá siendo herido. La indignación pública estalló de forma sin precedentes.
En las redes sociales, las revelaciones de tratos turbios durante su reinado se extendieron como la pólvora. Desesperada, Verónica contrató a una empresa de relaciones públicas para afirmar que yo había fabricado pruebas por venganza familiar. Vi el primer artículo de tabloide: Carlos Montiel, heredero vengativo, falsificó pruebas para derrocar a su madrastra. Dio una entrevista en vídeo desde la clandestinidad. Esto es una conspiración personal. Carlos envidia nuestro éxito. Marcos publicó en línea, con voz temblorosa: mi hermano está destruyendo a la familia. Pero cuanto más negaban, más documentos reales salían a la luz. El tío David y los investigadores filtraron más pruebas: firmas falsificadas escaneadas, facturas de transferencias irregulares. Los medios se lanzaron a analizar. Firma de Arturo Montiel fotosopeada, confirman los expertos. Observé, sin sonreír, simplemente negando con la cabeza con tristeza. ¿Por qué seguir luchando? Papá dijo: las mentiras solo duran temporalmente. La verdad prevalece. La verdad estaba prevaleciendo, pero no sentía alegría, solo lamento por una familia que podría haber sido diferente. Expertos legales confirmaron que las firmas y sellos notariales de mi testamento eran totalmente válidos. En televisión, un renombrado abogado analizó: notario original de antes del nuevo matrimonio, testigos vivos para testificar. El de Verónica es claramente falso. Sus defensas se desmoronaron como polvo en el viento. Los medios cambiaron de tono. Verónica Haro, de reina a criminal. Jimena llamó. Carlos, todos en la empresa están aliviados. Está acabada. Pero yo solo suspiré. Jimena, ojalá no hubiera llegado a esto. El suspense inicial dio paso al agotamiento. La lucha se había prolongado, el legado de papá estaba demasiado maltratado. Cuando se emitió la orden de arresto oficial, Verónica huyó de Monterrey por la noche, llevándose algunos activos y papeles falsos. El tío David me dijo: la policía la está persiguiendo, Carlos. Salió a medianoche. Marcos desapareció. Nadie sabía dónde, quizás con ella o solo. La noticia se extendió rápidamente. Los medios la buscaban. Verónica Haro a la fuga. El escándalo de Motores Montiel más candente que nunca. Me senté en mi apartamento viendo llover afuera, con un sentimiento melancólico. Era la esposa de papá, familia al fin y al cabo. ¿Por qué huir? Papá, ¿la perdonarías? No sentía triunfo, solo lamento por lo que podría haber sido bueno. 3 días después, la policía arrestó a Verónica en el aeropuerto de Houston, intentando salir con un pasaporte falso. La noticia explotó. Fotos de ella esposada, con el rostro cubierto por una bufanda, circularon por todas partes. Presidenta poderosa capturada en Texas tratando de huir a Europa. Los informes detallaban una maleta con dinero en efectivo y documentos falsificados. Marcos fue encontrado en un hotel fronterizo, temblando mientras se rendía. Lo vi en la televisión, con el corazón acelerado pero sin alegría. Verónica Haro enfrenta una fuerte pena de prisión, dijo el presentador. La caída de la poderosa presidenta por fraude conmocionó a la nación, desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Todo el mundo hablaba y yo, observándolo todo en silencio en las pantallas, no sentía alegría, solo una tristeza silenciosa mientras el legado de papá soportaba demasiadas tormentas. Papá, gané, pero el costo fue alto. La empresa ahora estaba caótica, los empleados ansiosos, las acciones desplomándose. Me senté sosteniendo la carta de papá, mientras las lágrimas caían. La lucha no ha terminado. Juicios por delante, restauración. Pero ahora, en este apartamento vacío, solo podía suspirar, esperando un nuevo amanecer. Los días posteriores al arresto de Verónica en Houston pesaron sobre Monterrey, envueltos en una tensión similar a la niebla. Seguí las noticias en la televisión y en los periódicos, cada informe un cuchillo que me recordaba las pérdidas. Verónica Haro fue extraditada a Monterrey pocos días después, su avión aterrizando bajo una estricta vigilancia de la Policía Federal. Las fotos de ella bajando las escaleras, esposada, con el rostro oculto bajo un abrigo, se difundieron por todas partes. Ya no era la reina poderosa, solo una mujer cansada, con el pelo desaliñado y los ojos esquivando los objetivos. Me senté en mi apartamento mirando esas imágenes, con el corazón encogido.
Papá, una vez la quisiste, aunque fuera brevemente. ¿Por qué terminó así? Recordé raras cenas familiares, papá intentando unirnos, las sonrisas falsas de Verónica, la envidia silenciosa de Marcos. Ahora todo estaba destrozado, y yo era quien los empujaba a la cárcel. Esa tristeza silenciosa me mantuvo despierto, la mente dando vueltas con recuerdos y preocupaciones por la empresa. Los investigadores trabajaron rápidamente, validando minuciosamente nuestras pruebas. El tío David Corona me llevó a la oficina del fiscal, donde examinaron cada detalle. El testamento real de papá con su firma clara, el sello notarial original y testigos vivos para confirmarlo. Esto es sólido como una roca, Carlos, dijo el fiscal con gravedad. Aro no puede negarlo. Bajo la presión de los registros financieros, transferencias irregulares, fondos pantalla, facturas falsas, Verónica finalmente admitió haber falsificado el testamento, apropiarse indebidamente de acciones y realizar transferencias ilegales. Confesó en el interrogatorio, con la voz temblorosa. Solo quería asegurar el futuro de Marcos. Pero no salvó nada. Marcos fue acusado como cómplice. Había aprobado gastos imprudentes, sabiendo que los fondos eran ilícitos. Sin embargo, obtuvo clemencia por cooperar, contándolo todo sobre su madre para reducir su sentencia. Marcos vendió a su madre para salvarse, me dijo el tío David en su oficina, mientras mis manos agarraban una taza de café. Negué con la cabeza con tristeza. Una vez fue mi hermanastro, aunque no de sangre. Papá, estarías tan decepcionado. El juicio atrajo una atención mediática masiva, como una tragedia en vivo. La sala del Tribunal de Monterrey se desbordó de periodistas, accionistas y público curioso. Entré con un sencillo traje negro, el corazón latiendo con suspense. Los asientos estaban llenos, los flashes no cesaban. Verónica estaba en el banquillo de los acusados, pálida, ya no imponente. Marcos a su lado, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Las pruebas claras no dejaron a Verónica ninguna defensa. Su abogado intentó alegar malentendido y presión familiar, pero el fiscal presentó mis archivos, firmas falsificadas ampliadas en la pantalla, gráficos de transferencias financieras y testimonios de Jimena y antiguo personal. La señora Aro desvió más de 400 millones de pesos, retumbó el fiscal. El jurado permaneció en silencio. Temblé, recordando, papá, hijo, la justicia es lenta pero segura. Cada testimonio golpeaba el pasado. Verónica inclinó la cabeza, susurrando a su abogado, sin atreverse a levantar la vista. El juicio de 3 semanas fue una tormenta emocional. Los testigos relataron despidos, errores bajo su reinado. Testifiqué el último, con la voz ahogada. Mi padre nunca me abandonó. Este es su testamento real. La sala quedó en silencio. Las lágrimas rodaron por las mejillas de algunos viejos accionistas. El tribunal sentenció a Verónica a 25 años, confiscando todos los activos fraudulentos y restaurándome la herencia completa. El veredicto resonó, la acusada Verónica Aro cometió graves delitos, dañando el legado económico de Nuevo León. Se quedó lívida, en silencio, con los ojos vacíos fijos en mí. Marcos sollozó, pero obtuvo libertad condicional por su cooperación. Aplausos dispersos llenaron la sala, pero no sentí alegría, solo alivio mezclado con tristeza. Afuera, los periodistas me rodearon. Carlos, ¿cómo te sientes?, respondí brevemente. Se ha hecho justicia. El viento de Monterrey me azotó la cara. Conduje a casa, la mente dando vueltas. Papá, recuperé Motores Montiel, ¿pero a qué costo? Tu honor está restaurado, pero este escándalo perseguirá a la empresa para siempre. Justo después del juicio, asumí oficialmente el control de Motores Montiel, entrando en la sede con una extraña sensación, como volver a casa después de una pesadilla. La oficina de papá permanecía, el viejo escritorio de madera, las fotos familiares en la pared. Convoqué una reunión de emergencia, dirigiéndome a los empleados. Restauraremos el legado de Arturo Montiel. Reestructuré de inmediato, despedí al equipo de Verónica, a aquellos que firmaron sus malas decisiones. Se fueron en silencio. Algunos se disculparon. Luego recontraté al personal leal. Hernán volvió como ingeniero jefe, Jimena como jefa de contabilidad. Gracias, Carlos,
dijo Hernán, con los ojos brillantes. Le di una palmada en el hombro. No, gracias a ti por quedarte con papá. La empresa se recuperó. Detuve los tratos turbios, me reenfoqué en la producción principal de automóviles e invertí en tecnología verde, como papá había soñado. Las acciones volvieron a subir y se firmaron nuevos contratos. Los accionistas, los medios y el público me vieron como el digno sucesor. Los titulares decían, Carlos Montiel, salvador del legado. Los leí con una sonrisa triste. ¿Digno? Solo seguí a papá. Conserva tu honor, hijo. La reputación de Motores Montiel se reconstruyó poco a poco, pero las cicatrices del escándalo perduraron. Meses después del juicio, mientras la empresa se estabilizaba, recibí una solicitud de visita a la prisión de Verónica Haro, una carta a través de su abogado. Quiero ver a Carlos para unas últimas palabras. Dudé en mi oficina, mirando la foto de papá. ¿Por qué reunirse? ¿Para justificarse? ¿Para pedir perdón? El tío David aconsejó, ve, para cerrar el círculo. Acepté, no para perdonar, sino para liberar el resentimiento. El penal estatal era frío, muros de hormigón gris, puertas de hierro resonando. Entré en la sala de visitas. A través de un grueso cristal, Verónica estaba sentada con uniforme de prisionera, el pelo más canoso, el rostro demacrado. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos estaban cansados, ya no eran afilados. Carlos dijo a través del micrófono, su voz delgada. Gracias por venir. Me senté, mirándola fijamente. ¿Qué quieres? Sonrió débilmente. No me arrepiento. Todo el mundo solo quiere vivir mejor que los demás. Lo hice por Marcos, por el futuro. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero no sentí ira, solo tristeza. Papá una vez la amó, pensó que le traería felicidad. Ahora se sentaba justificando su codicia. Respondí secamente, vivir mejor no significa pisotear a quienes confían en ti. Especialmente a ellos. Papá confió en ti. Ella se quedó en silencio, con la mirada vacía. No más excusas. Inclinó la cabeza, con las manos apretadas. Vi caer una lágrima. Me levanté y salí de la habitación con calma, con decisión. Sin despedidas, solo cerrando un capítulo doloroso. Afuera, el viento primaveral me calentó la cara. Sentí un verdadero alivio. Todo el resentimiento estaba cerrado. Solo la justicia y el honor restaurados. Papá, lo logré. La empresa revive. Los empleados ríen en los talleres. Sé que estás sonriendo desde arriba. Pero este viaje me enseñó mucho sobre la confianza, la codicia y el poder de la verdad. Conduje a casa, un Monterrey soleado, listo para el nuevo camino. Después de cerrar el caso, me embarqué en un nuevo capítulo con Motores Montiel, no una lucha de poder, sino un viaje para restaurar el verdadero valor. En los primeros días de tomar el control, entré en la sede con una extraña sensación, como volver a casa después de una larga pesadilla. La oficina de papá permanecía intacta, el viejo escritorio de madera marcado por años de trabajo, la foto de nosotros sonriendo en la pared. Me senté en su silla, los dedos tocando el escritorio, los recuerdos volviendo. Papá, aquí, dibujando diseños de coches, enseñándome sobre motores. Hijo, la empresa no es para dominar. Es para servir. Ahora entendía sus palabras más profundamente que nunca. No más Verónica con planes llamativos. No más Marcos con gastos derrochadores. Convoqué una reunión de todo el personal en la primera semana, de pie en la sala que una vez fue testigo de mi humillación. Reconstruiremos desde los cimientos, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. No habrá beneficios a corto plazo. Nos centraremos en el valor sostenible, como hizo mi padre. Sonaron aplausos, los ojos brillando de esperanza. El calor se extendió por mi interior. Papá, no te decepcionaré. No busqué la expansión ni los beneficios como otros conglomerados. Me centré en una base sólida, invirtiendo en tecnología verde y en las personas, la visión de papá del alma de la empresa. En los primeros meses, pasé horas en los talleres de producción, hablando con los ingenieros, escuchando. Nos pasaremos a los vehículos eléctricos,
Pero no para seguir tendencias, le expliqué a Hernán, ahora de vuelta como jefe de diseño. Para proteger el medio ambiente, como soñaba papá. Invertimos en baterías ecológicas, sistemas autónomos seguros y programas de formación interna. Papá me enseñó, las personas son el mayor activo, Carlos. Fórmalas y construirán la empresa. Así que lancé cursos gratuitos para el personal joven, invitando a expertos universitarios. En cada sesión, me sentaba entre ellos, escuchando, sintiéndome más cerca de papá. El ambiente de la empresa pasó de la ansiedad post-escándalo a la emoción. Trabajaba jornadas de 12 horas, pero no estaba cansado. Esto era una misión, no una guerra. Años después del juicio, Motores Montiel, bajo mi liderazgo, recuperó su primer puesto en la industria automotriz de Monterrey. El tiempo voló, del caos a una sólida estabilidad. Mirando hacia atrás, estaba asombrado, un crecimiento constante de las acciones, ventas que superaban los récords anteriores. Expandimos mercados sin sacrificar valores. Nuestros vehículos eléctricos se agotaron en California y se exportaron a Europa. Recordé una reunión de accionistas con el informe financiero. Hemos superado la crisis gracias a un liderazgo honesto. Aplausos. Sonreí, pensando en papá. Estaría orgulloso, no por el dinero, sino por mantener el alma de Motores Montiel. Monterrey, que vio la caída, ahora nos aclamaba como un símbolo de resurgimiento. Titulares: Carlos Montiel lidera la remontada. Pero yo apenas los leía. La fama no era el objetivo. Papá, solo quiero vivir como tú enseñaste. Reorienté la empresa hacia la sostenibilidad y la integridad, centrándome en la tecnología verde, la seguridad del usuario y el desarrollo de jóvenes talentos. Cada decisión siguió ese principio. Invertimos millones en baterías reciclables y en la reducción de carbono, no por publicidad, sino por deber planetario. Nuestros coches deben ser seguros para todos, decía en las reuniones de diseño, recordando a papá revisando cada detalle del motor. Nuestras líneas de vehículos eléctricos ganaron prestigiosos premios, volviendo a poner a Motores Montiel en el mapa mundial. El primer Montiel, EcoDrive, se llevó el premio al coche verde del año en el Salón del Automóvil de Ginebra. Al aceptar el trofeo bajo las luces brillantes, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Esto es para mi padre, Arturo Montiel, dije, con la voz quebrada. Los medios rugieron, Motores Montiel revive con tecnología verde. Luego, el SUV eléctrico ganó los premios de seguridad de la Asociación Automovilística de Estados Unidos. Exportamos a Asia y Europa. Las ventas se dispararon. Pero no me detuve. Cada nuevo modelo avanzaba, baterías de mayor duración, carga más rápida, precios competitivos. Papá, mira, la empresa no solo sobrevivió, lidera las tendencias. Cada mañana llegaba temprano, viendo funcionar las líneas de montaje, sintiendo paz. No busqué la fama, trabajé en silencio y viví con sencillez en mi pequeño apartamento del centro de Monterrey. Evitaba las fiestas fastuosas y las largas entrevistas. La vida era básica, carreras matutinas a lo largo del río Santa Catarina, trabajo hasta tarde, libros de tecnología por la noche. El apartamento seguía siendo austero, viejos planos, la foto de papá. Mis amigos preguntaban, ¿por qué no una casa grande? Yo sonreía. Papá enseñó que la sencillez es la clave de la felicidad. Conducía nuestro propio vehículo eléctrico, comía en cafeterías familiares y pasaba tiempo con el personal. Reinicié el programa de apoyo a jóvenes ingenieros, reviviendo el fondo de becas de la Fundación Arturo Montiel, ayudando a estudiantes de mecánica y diseño de automóviles con becas completas y pasantías. La idea surgió una noche de insomnio, releyendo la carta de papá. El honor es el legado duradero, escribió. Así que la fundé, dedicando el 10% de nuestros beneficios. Estudiantes de escuelas pobres de Monterrey obtuvieron becas completas y pasantías en los talleres. Recordé el lanzamiento del fondo, dirigiéndome a la joven multitud. Mi padre empezó en un pequeño garaje. Ustedes también pueden. Un chico, con los ojos brillantes, dijo, quiero diseñar coches como el señor Arturo. Le di una palmada en el hombro. Mantente firme. El programa creció rápidamente. Cientos fueron ayudados. Muchos se quedaron en la empresa. Papá, así es como preservo tu legado, no con dinero,
sino con oportunidades para la próxima generación. Los fines de semana, a menudo volvía a la cabaña del lago de Chapala donde todo comenzó, donde me sentía más cerca de papá. La carretera era familiar, bordeada de árboles verdes o de hojas doradas según la estación. La cabaña no había cambiado, cálidas paredes de madera, una chimenea lista. Limpiaba, cocinaba algo sencillo y me sentaba junto al lago, observando el agua brillar. Los recuerdos surgían, papá y yo paseando, riendo. Ahora solo, pero no solitario. Papá estaba aquí, en el viento, en el lago. En las noches tranquilas, releía su vieja carta, reflexionando sobre el viaje, las pérdidas, las traiciones, las lecciones de honor. Lo entendí, el dinero puede desvanecerse, el poder puede cambiar, pero el honor, una vez mantenido, es el legado más duradero. Vivo según él. Cada decisión de la empresa es honesta, aunque sea difícil. Recuerdo que no hay necesidad de conquistar el mundo, solo de no perderse a uno mismo. Y así, sigo adelante, listo para lo que sea que me depare el futuro.